Seguimos con trigonometría. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas y la resolución de algunos problemas, también el uso de calculadoras. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo. Acordémonos que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos es recto. En los triángulos rectángulos los lados tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Cuando yo marco un ángulo de los dos que no son el recto, sino uno de los ángulos agudos, por ejemplo marco alfa, los catetos pasan a tener también nombres particulares. El que está enfrente se llama cateto opuesto y el que forma parte del lado del ángulo se llama cateto adyacente. Si yo en lugar de elegir este ángulo elijo el otro, el opuesto va a cambiar también, va a ser este, y el adyacente va a ser este. ¿Sí? Esas son las partes del triángulo, por ahora nada más que eso. Bueno, entonces se definen distintas divisiones entre las medidas de estos triángulos rectángulos con nombres especiales. Al seno de un ángulo se le dice a la división entre el cateto opuesto de ese ángulo y la hipotenusa. El coseno es el adyacente dividido la hipotenusa y la tangente es el opuesto dividido el adyacente. ¿Por qué se dice seno, coseno o tangente del ángulo y no del triángulo? Bueno, porque no depende en realidad del triángulo que yo elija. Siempre que yo elija un ángulo de cierta medida, por más que haga un triángulo más grande o más chiquito, pero siempre con el ángulo de esa medida, las divisiones entre sus lados van a dar lo mismo. Por ejemplo, acá, el seno de A, que es 3 dividido 5, porque es el opuesto dividido la hipotenusa, es lo mismo que el seno de A en este triángulo, que es 6 dividido 10. ¿Por qué es esto? Porque A y A tienen la misma amplitud de estos dos ángulos y entonces los triángulos resultan ser semejantes. Semejantes quiere decir que tienen la misma forma, solo que más grande o más chico. Es como una fotografía ampliada, no cambian las proporciones, sino solo el tamaño. Bueno, por eso es que podemos sacar seno, coseno, tangente de un ángulo, depende del ángulo. Y gracias a esto es que se puede sacar con calculadora. Sabiendo el ángulo del cual yo quiero sacar seno, coseno o tangente, por ejemplo 60 grados, yo puedo sacar el seno de 60 usando la calculadora. Si se fijan en una calculadora científica común o de aplicación, siempre van a ver estas tres teclas, sin, cos, tan, que significa seno, coseno, tangente. Apretan la tecla y después 60 o el ángulo que quieran, igual, y les da el seno de 60. En algunas aplicaciones, como en la de mi compu, que es vieja, o no sé por qué, funciona al revés, primero tengo que poner el ángulo y después la tecla seno. Eso se van a dar cuenta. Bueno, se puede entonces usar la calculadora para sacar seno, coseno, tangente de un ángulo. Y también se puede usar para lo contrario, es decir, si yo sé que el seno de un ángulo vale tanto, vale esto, 0,25, puedo usar la calculadora para sacar cuánto vale el ángulo cuyo seno es 0,25. ¿Cómo hago? Se usa la función inversa del seno, que se llama arcoseno, ese es el nombre. En la calculadora aparece así, seno a la menos 1, o a sin también puede aparecer, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para sacar con la calculadora esto? Bueno, siempre van a ver dentro de las funciones trigonométricas o especiales o una teclita arriba que dice o shift, no lo escribí acá, shift o im o second, que significa segunda función, escribo re mal con esto, bueno, cualquiera de esas teclas y después del seno les va a aparecer el seno a la menos 1, ¿sí? Así como existe seno
arco seno, existe arco coseno y arco tangente. Son las funciones inversas de las razones trigonométricas que conocemos. Bueno, en este ejercicio es para practicar si entendieron las definiciones o que las vayan fijando, se tienen que fijar en las fórmulas y escribir, por ejemplo, el seno de épsilon es este ángulo, como el seno es el opuesto dividido la hipotenusa y el opuesto de épsilon es este lado que mide 12, entonces el seno de épsilon es 12 dividido la hipotenusa, que es este. Acuérdense que la hipotenusa siempre es el que está enfrente del ángulo recto. Entonces el seno de épsilon es 12 sobre 13. Teniendo este numerito, yo puedo sacar cuánto mide el ángulo épsilon haciendo la calculadora shift seno y entre paréntesis 12 dividido 13. Cierro paréntesis, igual, y lo que me va a mostrar la calculadora es cuánto mide el ángulo épsilon, eso. Lo mismo se puede hacer calculando el coseno. Obviamente el número de acá me va a dar igual que el que me dio recién porque el ángulo es el mismo, pero acá lo voy a sacar con coseno. Tengo que fijarme cuál era la definición de coseno, que era cateto adyacente dividido hipotenusa, y eso dividirlo, eso hacer shift cos o arco coseno. Bueno, así se hace este ejercicio. Fíjense que los primeros 3 son respecto de épsilon y los 3 de abajo son respecto del ángulo pi. Acá pi solo representa un nombre. Después vamos a ver que pi es un número también, pero acá es el nombre del ángulo. Bueno, otro ejercicio para que practiquen el uso de la calculadora. Algunos de los ejercicios, como estos 3 primeros, tienen que sacar el seno o el coseno de un ángulo, como vimos recién, pero por ejemplo, acá dice que el seno de x, del número desconocido, es 0,35. Quiere decir que x es un ángulo. Yo tengo cuánto mide el seno y tengo que calcular cuánto vale el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Shift sin, o shift seno, arco coseno de 0,35. Y eso me va a dar el valor del ángulo. Siempre fíjense que la calculadora esté andando en grados. Tiene que aparecer arriba una D o DEG, que significa que está funcionando en grados. No aparece una D solita, así un cuadradito chiquitito con una D arriba de la calculadora. Si en lugar de D tienen una G o una R, lo tienen que cambiar a D gris, ¿sí? Bueno. Vimos que había otras formas de medir los ángulos. R sería de radián y G sería de gradiente. Bueno, ¿qué más? Las razones trigonométricas se usan también para encontrar datos desconocidos de un triángulo. Esto se llama resolver triángulos rectángulos o aplicar esas técnicas para resolver un problema. Hay dos tipos de problemas. Uno en que hay que encontrar un lado desconocido, como es este. En este problema yo tengo información de cuánto mide un ángulo y cuánto mide este lado, y lo que quiero saber es cuánto mide el otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me fijo los lados que tengo respecto de este ángulo, ¿qué son? Este está enfrente, es el opuesto. Este es el cateto opuesto. Y este está enfrente del ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces voy a usar una de las 3 razones trigonométricas, pero no cualquiera de las 3, la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Si se fijan, la única que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces escribo seno de B es opuesto sobre hipotenusa. Fíjense que el coseno tiene adyacente y la tangente también tiene adyacente, que ni la quiero ni la tengo, entonces no me sirve. Por eso es que uso seno. Bueno, escribo la fórmula y reemplazo con los datos que tengo. ¿Tengo el ángulo? Sí, es 60. ¿Tengo el cateto opuesto? Sí, mide 4,33 la pared. Bueno, ¿tengo la hipotenusa? No, es lo que quiero averiguar, entonces le pongo X. Y ahora lo que me queda es despejar la X. Y acá hay que tener cuidado porque la X está dividiendo. Cuando la X está dividiendo, lo primero que tengo que hacer es pasarla multiplicando.
como quedó escrito acá. Seno de 60 por x igual 4,33 metros sería. Bueno, y ahí sí puedo despejar la x. Como tiene este número, porque seno de 60 es un número, está multiplicando, lo paso dividiendo. Y ahí me quedó ya la cuenta que tengo que hacer con la calculadora. 4,33 dividido seno de 60, y eso da aprox 5 metros. ¿Sí? Bueno, otro tipo de problemas es cuando yo tengo que averiguar un ángulo desconocido y tengo lados del triángulo. Acá tengo estos dos lados y quiero averiguar este ángulo. ¿Cómo hago? Bueno, me tengo que fijar qué son estos lados dentro de este triángulo. Este respecto de B, del ángulo B, sería el cateto que, como está formando el lado de B, es el cateto adyacente. Y esto, como está enfrente del ángulo recto, sería la hipotenusa. Así que necesito una razón trigonométrica que me relacione cateto adyacente con hipotenusa. ¿Cuál voy a elegir? Si se fijan en las tres razones, la que me sirve es el coseno. Escribo la fórmula, reemplazo por los datos que tengo, en este caso el ángulo no lo tengo, es lo que quiero sacar. Coseno del ángulo desconocido es 7,5, el cateto adyacente, dividido lo que mide la hipotenusa, 13,75. Algo que quiero que noten, siempre la hipotenusa de un triángulo es más grande que los catetos. Así que seno y coseno, como siempre es un cateto dividido la hipotenusa, siempre va a dar menos que 1, porque estoy dividiendo un número más chico dividido uno más grande. Siempre va a dar 0, algo. Si les da más que 1, entonces es que está mal. Bueno, entonces yo con esto puedo sacar el coseno. Todavía no tengo el ángulo, que es lo que quería. ¿Cómo hago para sacar el ángulo si tengo el coseno? Con la función inversa, con arco coseno, que en la calculadora hago shift cos o im cos o la tecla que tengan. Bueno, shift cos o arco coseno de este número da el ángulo que quería. Acá faltó el simbolito de grados, así. Como es tan cercano, 94 es muy cercano a 57, pongan 57. Siempre traten de redondear, o sea, sí pueden dejar coma un número, pero si está muy cerquita, redondeen. Bueno, con eso creo que ya podrían hacer el último ejercicio, ¿sí? Cualquier consulta me avisa.